Esta discreta fachada, que pudiera parecer que aún está en obra, esconde unos espacios increíbles, como esta cocina que mantuvo sus ruinas, esta escalera monumental con esta deliciosa zona de piscina, con unas hermosas recámaras y unos baños aún más increíbles. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 41 del centro de Mérida, en un punto intermedio entre Paseo de Montejo y el nuevo gran proyecto de La Plancha. Una ubicación espectacular. ¿Qué tal? ¿Qué fachada tan discreta? Y es que aquí en todo momento la intención era no llamar tanto la atención. Aquí podemos ver un predio que tiene unas medidas que tanto caracterizan en el centro de Mérida. Un frente relativamente discreto, pero con muy buen fondo. Y hablando de discreción, miren estos materiales que utilizaron. Emplearon aquí un acabado de emparchado grueso complementado con el emparchado fino que vemos en los bordes tanto de la puerta, la ventana y también de toda la fachada, incluida la parte de abajo en donde tenemos este zócalo o rodapié. Algo que además está excelente de esta propiedad es su ubicación, ya que nos encontramos justo entre Paseo de Montejo y el nuevo gran proyecto de La Plancha. Es decir, nos podemos ir caminando a cualquiera de los dos sitios. Y otro dato curioso es que justo estamos comercializando a través de Techos en Tránsito la propiedad que tenemos a un costado. Así que ya saben, si andan buscando casas en Mérida, les dejamos el contacto para que podamos ayudarles. Y manteniendo el tema de la discreción, utilizaron este acabado en la carpintería tanto de la puerta de acceso como también la ventana, que es un estilo avejentado y en donde ya podemos ir notando estos tonos azules que tanto caracterizan a la propiedad. De hecho, el motivo de que utilizaran este color, en un momento más se los vamos a contar. Y es que aquí, desde la fachada, nos vamos dando cuenta que no utilizaron pintura para ninguno de los muros, únicamente para detalles como la puerta, carpintería, una escalera hermosa que estamos a punto de conocer y también detalles como los números. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. A esta propiedad nos da la bienvenida este espacio, el cual tomaron la decisión de hacerlo de esta forma ya que el techo se vino para abajo. Fue ahí en donde tomaron la decisión de mantenerlo como un patio interno o una zona de transición o de espera, incluso hasta diría de contemplación, que le da más privacidad a la casa, ya que nos permite tener un colchón entre la calle y la propiedad. Y además, si el día de mañana pedimos algo a domicilio, poder recibir a quien nos visite sin tener que ingresar a la propiedad. Está excelente, la verdad es que nos encantó. También aprovecharon para incluir esta banca colada en sitio, la cual es ideal para momentos de espera. En la parte de arriba vemos que incluyeron esta losa para techar esta zona, protegiéndonos del sol y también de la lluvia, pero que mantuvieron este tragaluz de este costado. Oigan, y detrás mío y en el muro de enfrente podemos ver el color que fue el que decidió qué tonos se utilizarían en esta propiedad. Qué curioso pensar que es el tono de hace muchos años, es decir, que la decisión se tomó hace mucho tiempo. Y otro detalle que nos encantó fue la puerta que tenemos por aquí, en donde mantuvieron estos arcos tipo árabe que dejan ver la influencia libanesa que tiene la arquitectura en Yucatán. Bueno, vamos a conocer el interior. Y llegamos a la cocina. ¡Wow! Y es que desde aquí podemos ver hasta el fondo de la propiedad y una serie de claroscuros que lograron gracias a los patios intermedios. ¡Wow! Estoy seguro que les va a encantar. Además, desde aquí podemos ver cómo mantuvieron los muros que encontraron en la propiedad, en donde vemos esas irregularidades, tanto arriba de la puerta como lo que se extiende hasta este costado, los cuales complementaron con la mampostería del descubierto. De hecho, aprovecharon que el techo se había venido para abajo para aumentar la altura de esta losa y darle mucha mayor amplitud al espacio. De igual manera, mantuvieron esta ventana, la cual ya existía, pero reemplazaron por una ventana abatible. Que de hecho, tengo que confesar que voy a hablar con el arquitecto, porque este es el mismo diseño de ventana que incluí en todos mis proyectos cuando era niño. ¡Qué monserga! ¡Llame a mis abogados! Tanto en la ventana como en la puerta incluyeron esos tonos azules de los que hablábamos en la primera crujía. Y aquí en el centro yace esta meseta en una forma ovalada con ciertas curvas en los extremos, con espacio suficiente para hasta 4 personas, convirtiéndolo en una barra desayunadora y también en un área de preparación en donde de este lado tenemos la parrilla eléctrica. Y detrás mío nos encontramos con estas repisas y el área de almacenamiento en la cual utilizaron cedro macizo. Me encanta el color de esta madera. Oigan, y hablando de colores
y texturas, chequen este detalle. Aquí podemos ver que en la meseta utilizaron el mismo material. Este es un concreto, el cual posteriormente desbastaron, pero podemos ver la diferencia en la parte superior, que se ve más lisa, en la parte de los bordes, en donde desbastaron un poquito más, dejando al descubierto las pequeñas piedritas que incluyeron en la mezcla. Se ve padrísimo, ¿no? Parece como si fueran dos materiales diferentes. Lo aplicaron tanto en esta como en la meseta que tenemos también en la zona de atrás. Quedó muy bien. Y miren nada más, para convertirlo en una verdadera cocina social, incluyeron esta banquita que nos permite estar conviviendo mientras alguien está cocinando, mientras venimos igual sentarnos como espacio de transición, y que además está muy bien iluminado gracias al tragaluz que tenemos en la parte superior. Oigan, continuamos con el recorrido, que hay muchos lugares más por descubrir que estoy seguro de que les van a encantar. ¡Wow! ¡Qué escalera tan hermosa y tan monumental! Además del color de la propiedad, está increíble. Y es que en esta utilizaron un acabado, un tipo de pintura especial para herrería, que por cierto, si quieren replicar este mismo color para sus proyectos, aquí les dejamos el código de Verel para que puedan hacerlo. Y un dato curioso de esta casa es que yo creo que esta es la primera propiedad en donde verdaderamente conocimos el antes y luego el después, ya que nos invitaron hace alrededor de 1 año y medio, en donde nos platicaron todo lo que iban a hacer con este predio. Recuerdo que cuando llegamos, las primeras 2 crujías tenían el techo abajo y también podíamos ver estos muros, los cuales conservaron con los colores originales de la propiedad. Únicamente le aplicaron sellador y complementaron en la parte de arriba. Está increíble ver esa transformación y haberlo vivido a carne propia. Bueno, vamos a conocer la parte de arriba, que seguro les va a encantar. Miren este detalle que incluyeron en las escaleras. Aquí le pusieron esta tira de luz LED que nos va acompañando el camino hacia arriba y que le da muchísima personalidad y estilo a esta escalera. Bueno, ahora sí, vamos para arriba. Qué habitación tan bonita y llena de detalles. Desde el que nos da la bienvenida con esta puerta en la que utilizaron estos detalles curvos que vemos en este claro y en los 2 claros que tenemos a los costados que nos conectan hacia el baño. Bueno, inclusive en los claros de las ventanas. Nos encantó. Otro detalle que también vimos en la cocina, pero no les platicamos, es el techo. Aquí de hecho buscaron replicar el acabado que tenemos en las tradicionales casonas del centro, en donde vemos las vigas y viguetas, pero aquí decidieron utilizar las vigas y en lugar de utilizar bovedilla le pusieron un block común y corriente, generando este espacio entre uno y otro, y lo que les permitió incluir los perfiles de aluminio que tenemos en la parte superior con esa tira de luz LED que ilumina padrísimo el espacio y se ve súper cool. Nos encantó. Y pasando de techo a piso, nos encontramos también con este tapete de pisos de pasta, en el cual vemos cómo unifica y es muy coherente con el estilo de la propiedad, tanto por los tonos como también por el diseño curvo. Y vemos detrás mío que todo el mobiliario es consistentemente monocromático. Es por eso que destacan tanto los detalles azules que vemos tanto en piso, herrería, o por ejemplo en esa hermosa ventana que tenemos de ese costado. Está padrísimo. Este es un óculo, o según nos cuentan también se le llama ojo de buey. Y es que esta habitación cuenta con una configuración de 2 camas matrimoniales, para que el día de mañana quien se hospede en esta habitación pueda estar más cómodo. Y es que esta casa está en Airbnb. Ya saben, les dejamos el link en la descripción y aquí el QR por si quieren vivir toda la experiencia. Y listo. Y vengan para acá, chéquense este detalle. Este acabado nos encantó, es un acabado estriado que pareciera como si fuera un lambrín, pero de concreto, utilizando el mismo material que hemos visto en toda la propiedad y manteniendo la premisa de que no se utilizarían pintura en los muros. Está increíble, además con ese tragaluz que proyecta una muy buena iluminación y unas texturas, unas sombras más bien texturizadas en la pared. Nos encantó. Y miren nada más, en esta parte de abajo utilizaron esta piedra crema maya que quedó padrísima con este bajante. De hecho, este y otros que utilizaron a lo largo de toda la propiedad fueron rescatados de la obra original, dándoles un nuevo uso, en este caso, como salida de agua. Y estas llaves muy originales en tono cobre que quedan muy bien con el fondo monocromático. De este otro costado nos encontramos con el WC, el verdadero trono, en donde vemos de nuevo el uso de los bajantes, pero ahora como un espacio de almacenamiento para el papel de baño. Y en donde incluyeron de nuevo otro tragaluz que nos permite mirar al cielo mientras hacemos nuestras necesidades. ¿Qué tal? Del otro costado nos encontramos con la otra sección del baño. Por acá tenemos un pequeño closet y aquí, prepárense, que esta regadera está increíble. Miren nada más, parece que está sacado de una revista de arquitectura. Aquí utilizaron el mismo acabado tipo lambrín, este estriado,
y decidieron utilizar una regadera en la que mantuvieron expuestas las tuberías de cobre con la intención de que esta resaltara del tono monocromático del fondo. Quedó padrísimo. Y no solo eso, sino que también en la parte superior perforaron esta tubería para permitir la distribución del agua. Está muy original. Y a un costado de este baño nos encontramos con este pequeño balconcito, el cual seguramente el día de mañana que la casa madure tendrá muchísima vegetación en ese muro. ¡Wow! Y es que desde acá ya podemos ir viendo una probadita de ese delicioso espacio de piscina. Es más, vamos a conocerlo. Tenemos esta cómoda sala de tele, ideal para venir a ver los partidos, una película o echarse un maratón de trasmuro. De hecho, a los costados tiene dos puertas. De ese lado tenemos medio baño para dar servicio a las visitas y de este otro lado tenemos una bodega de servicios. Y en el muro del otro costado nos encontramos con esta mampostería tipo cacheteada que inicia desde el patio anterior y que se extiende a lo largo de todo este muro hasta el fondo de la propiedad. Quedó muy bonito. Y es que esta sala se encuentra justo entre dos patios. Eso y las puertas corredizas que además se ocultan hacen de este espacio un espacio convertible, permitiendo que se integre con el patio de un costado y con la zona de la piscina. ¿Quieren ver? ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Vamos a ver la piscina. ¡Wow! Increíble spot, más para un día caluroso de Mérida. Aquí podemos ver que incluyeron esta terraza techada para hacerlo mucho más ameno. De hecho, así permitir que pueda haber personas en el agua y aquí albergar una reunioncita, estando mucho más a gusto. Aprovecharon también para incluir esta barra que tenemos aquí al fondo, incluso con instalación hidráulica. Y un detalle que nos encantó fueron los arbotantes que tenemos en la parte superior, los cuales, según nos contaron, fue resultado de la merma de un pedido erróneo que tuvieron con un proveedor. Ahí le dijeron que no lo tira a la basura, que le pueden dar un excelente uso a estas piedras. Y miren qué bonito quedó. Y por acá tenemos la piscina. Esta cuenta con unas dimensiones de 3.3 por 2.5 metros. Y vemos que utilizaron este pequeño canalito que le rodea, a la cual incluyeron grava para que en caso de que la piscina se rebose, el agua no llegase hasta la terraza, sino que permee a través de este canal. Del otro costado nos encontramos también con ese bajante de agua, el cual este sí lo recuperaron de parte del edificio original y le dieron una nueva vida, que además cuando está prendida genera un sonido de relajación de agua cayendo. Ahorita lo apagamos para que ustedes los puedan escuchar mejor. Y detrás mío, miren qué bonita fachada tenemos, esta fachada trasera, en donde vemos de nuevo la hazaña del Lambrín y que el día de mañana seguramente con la vegetación se va a ver aún más bonito. Y muy consistente en los acabados curvos que vemos en la parte superior, ahí tenemos la regadera y también en la ventanita que tenemos en el baño de aquí abajo. Y justo junto a la piscina tenemos este espacio en el que incluyeron gravilla para convertirlo en una superficie permeable, en donde incluyeron también esta salita para venir a relajarnos enfrente de la piscina. Vemos también que mantuvieron la vegetación, estos son árboles que ya se encontraban en la propiedad. Y al fondo tenemos la habitación de la cual resalta este volumen que corresponde al baño. De hecho, aquí tenemos una regadera increíble, una sección... Bueno, ¿para qué les cuento? Mejor vamos a conocerlo. Oigan, y antes de entrar, chéquense el muro que tenemos de ese lado. Aquí podemos ver que estos tienen un rojer de ancho, sin embargo aquí no utilizaron mampostería, sino que utilizaron dos hileras de blocks con un buffer de aire en el centro, es decir, un sándwich de aire, para lograr este ancho y con eso dar la apariencia de ser una casa antigua construida con mampostería. Quedó muy bien, ¿eh? Y enfrente, además, esta recámara nos recibe con un remate visual padrísimo. Este pequeño patio interno que además de noche se ve increíble. Y aquí tenemos una recámara de muy buenas dimensiones. Aprovecharon esto para incluir una cama en formato king size y repetir la hazaña de los mosaicos de pasta que veíamos en la recámara anterior. Y hablando de repetir hazañas, notamos que también en el techo utilizaron esta técnica de utilizar las viguetas y encima el block convencional en lugar de la bovedilla y con los perfiles de aluminio. Solo que este techo notarán que se encuentra inclinado. La intención de hacerlo así es que para que cuando cayeran los frutitos del árbol que tenemos a un costado, estos rueden y hagan mucho más fácil su limpieza. Y aquí también vemos que dividieron el baño en dos partes para poder utilizarlo simultáneamente. De ese lado tenemos la sección del lavabo, igual con el bajante pluvial, y enfrente del baño un WC que parece todo un trono, y de este otro lado tenemos una regadera con una tina increíble. Yo diría que es la cereza del pastel. Vengan a ver.
¡Wow! Nos encantó este baño. Aquí vemos que utilizaron la misma técnica en la regadera, pero que lo complementaron muy bien con esta tina que además se encuentra al descubierto. Aquí no hay cristal, no hay nada, es para tomar un baño al aire libre, pero que gracias a estos muros de más de 3 metros nos dan la privacidad que todo baño necesita. Y además con el increíble acabado estriado que tenemos acá que hace simular como si fuera lambrina. Oigan, y si disfrutaron de este contenido en el que visitamos una casa que utilizaron los materiales de una forma impecable y que se ve espectacular, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.